Hoy en Vive tu Fe vamos a reflexionar un poco cómo nos moldea el Maestro. Escucharemos una parte del texto de San Lucas para reflexionar. Estaba Jesús en cierta ocasión a orillas del lago de Genezaret y de repente se unió un gentío para oír la palabra de Dios. Vio entonces dos barcas a la orilla del lago. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la separara un poco de la tierra. Se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema hacia adentro del lago y echen las redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, estuvimos toda la noche intentando pescar, sin conseguir nada, pero solo porque tú lo dices, echaré las redes». Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. Como las redes se rompían, hicieron señas a sus compañeros de otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Pues tanto Pedro como los que estaban con él quedaron asombrados por la cantidad de peces que habían pescado, e igualmente Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Después de arrimar las barcas a la tierra, dejaron todo y lo siguieron. Jesucristo es el escultor divino. Él no trabaja con una piedra dura, sino con seres humanos que están activamente involucrados en el proceso del moldeado. Dios inicia su trabajo serio, mostrándonos cuánto necesita ser realizado. Para que sea efectivo el cincel, debe abrirse el alma al conocimiento de sí mismo, porque tal como lo enfatizamos en esta lectura del Evangelio, debemos saber quiénes somos antes de que seamos transformados para llegar a lo que hemos de ser. Cristo sabía que esculpir es un proceso individual en cada persona que debe sentir los golpes y responder a esta herramienta que los pule. Los hombres son seleccionados por Cristo y lo representarán llevando a cabo su trabajo. Los hombres seguirán aprendiendo su doctrina y el práctico estilo de vida que Él propone, y llevarán la antorcha para la generación y para el tiempo en el mundo entero. Cristo, ese Maestro creativo, va empleando todas las herramientas que va necesitando para transformar el alma de las personas comunes y corrientes, así como sus discípulos, para enseñarles algunas lecciones frecuentes. Muchos de sus seguidores eran pescadores, una vocación que preparó para el nuevo llamado. Después de que estos hombres conocieron a Cristo a lo largo del río Jordán, regresaron a sus hogares esperando continuar en el negocio de la pesca. Su búsqueda, la del Mesías, había terminado, pero su necesidad del pan diario subsistía. ¿Qué cambio puede tener un día? Hacía unos pocos meses, ellos habían ido a conocer al Mesías, pero ahora Él venía a encontrarlos. Así, caminando a lo largo de la playa de Galilea, vio a los hermanos Andrés y Pedro. Ellos tiraban de las redes en el mar, y entonces así los llamó: «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres». Esta idea verdaderamente tan novedosa que nunca habían observado que alguien dijera que serían pescadores de hombres, así que estaban confusos por estas palabras. Pero el Maestro pronto les enseñaría esta lección que los ayudaría a llevar a cabo la misión.
Así Pedro y sus compañeros aprendían la lección con sus vidas que serían transformadas para siempre. En este evangelio se viene el recuento de un milagro que le aseguró a los discípulos el éxito de pescar hombres. Esa mañana, cuando despertaban los pueblos y las aldeas cerca de Galilea, ha venido un tumulto de gente que rodeó a Cristo a medida que él caminaba por la playa. Y como la multitud aumentaba, él se encontraba casi a la orilla del agua. Providencialmente, Pedro y sus compañeros acababan de llegar a la orilla de la playa y iban guardando sus redes, pero sus barcas estaban vacías. Se han cansado, han estado trabajando todo el día. Es poco lo que han pescado. Así nos sucede también a nosotros. Muchos de nuestros días son así. Cansados, regresamos habiendo pescado poco. Esto es normal que suceda en este mundo. Pedro y sus compañeros se dirigen hacia Cristo y Jesús sube al bote de Pedro y ordena que avancen un poco hacia el mar. Nosotros hemos de dejar que el Maestro también suba a nuestra barca. Hay que meterlo en la propia vida. Es la única manera en que podremos observar el gran milagro. Luego se sentó y comenzó a enseñar. Cristo ha de necesitar sentarse junto a nosotros y comenzar a enseñarnos. Nos platicará, nos contará anécdotas. Él quiere que leamos el Evangelio. Así irá transformando poco a poco nuestra vida, nuestros pensamientos y después nuestras acciones. Qué maravilla que Jesús pudo haber hallado otra forma de hablarle a la multitud, pero ha querido subir a la barca de Pedro. Aunque Él tiene recursos infinitos, Cristo nos permite ayudarle. A través de nosotros Él hablará también a nuestra familia, a nuestros amigos. Con nuestro testimonio ayudaremos a Cristo a llegar a más gente. Así, cuando termina la lección, Jesús le dice a Pedro: rema mar adentro. La orden parecía insensata. Pedro estaba cansado. Acababan de recoger las redes. Existían varios motivos bien conocidos por los cuales Pedro quizá no quisiera hacerlo. Aquí tenemos este ejemplo de primera mano acerca de este proceso de cincelado que Cristo emplea con nosotros. Aunque aquellos 4 discípulos eran su blanco, el mayor dolor alcanzaría después el alma de Pedro. Pedro se maravilla con aquel milagro inmenso. Era imposible aquellas barcas llenas de peces. Si nosotros dejamos que el Maestro vaya guiando nuestra vida, aunque sintamos el cansancio de haber intentado tantas veces con medios humanos solucionar las situaciones que tenemos que hacer cada día, si dejamos que el Maestro sea el que guíe, nos sorprenderemos de la cantidad de peces. La cantidad de peces espirituales que recibiremos es impresionante. Porque Cristo a veces nos pedirá que hagamos una acción que parezca absurda en un tiempo diferente en el que nosotros solemos realizarla. Así le pasó a Pedro. Tenía buen conocimiento de las reglas conocidas para la pesca en Galilea, y sin embargo, Cristo proponía un momento diferente, una hora diferente. San Pedro se encuentra entonces con un gran dilema. ¿Cómo había de responder al Maestro con una negativa ante algo que tan obviamente estaba equivocado? Pedro estaba exhausto, había un fracaso anterior, pero tenía que obedecer al Maestro. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, le dice, y no hemos pescado nada.
mas en tu palabra echaré la red. Así podemos suspirar a veces con desesperanza en el tono de voz. Si ellos no habían pescado nada cuando el tiempo era favorable, ¿cómo se podía esperar que cogieran algo ahora? A veces sucede en nuestra vida. El tiempo no es favorable, pero Cristo nos pide que sigamos adelante. Hemos de confiar en que Él ha de sacar abundancia en aquello a que nosotros nos parece tan absurdo. Si dejamos que Cristo nos hable, nos daremos cuenta que nos da la orden clara. Hemos de abrir la escucha del corazón y del alma, aun cuando nos parezca que no tenemos escapatoria, que aquello que el Maestro nos pide es un poco extraño. Hay que reconocer la autoridad de Cristo. Así, Él ha dicho a Pedro, echa la red. No puede haber dos capitanes en un mismo barco. La obediencia de Pedro es un ejemplo para nosotros, la obediencia que tenemos a Cristo. El resultado será quedar sorprendidos. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarla, y vinieron y llenaron ambas barcas. Pedro, que sale con un bote, regresa con 2 llenos de peces. Era un gran milagro. Pedro se da cuenta de su miseria, se da cuenta de quién es Él y de quién es Cristo. Por eso se arroja y le dice, Señor, soy un pecador. Así nos pasa cada vez que dudamos de Cristo y que con tanta renuencia nos ponemos en sus manos, pero en realidad sin confiar de todo en Él. Pensamos, me pongo en sus manos porque no me queda de otra. Cuando nos demos cuenta, Él llenará nuestra barca y entonces quedaremos sorprendidos de nuestra miseria. Porque hemos confiado, en realidad sin querer confiar. Nos hemos abandonado, pero en realidad dudando. Nos pasa como a Pedro. Pensamos que el tiempo en el que Cristo nos pide algo no es el adecuado, que es inapropiado. Tal vez pensemos que si tuviéramos aquella educación precisa, o el libro indicado, o los recursos materiales necesarios, la técnica apropiada, o que si tuviéramos otra situación de vida, entonces sí funcionaría aquello que Cristo nos pide. Y sin embargo, Cristo nos recuerda que la obediencia es necesaria. Ser dependientes de Él hace la diferencia, no importa ni el tiempo ni el lugar. Para aquellos que son pescadores de hombres, les sucederá igual. A veces se pesca algo y a veces no se pesca nada. Pero nuestras decepciones no nos deben desmotivar, porque somos socios de un gran negocio pesquero que es el negocio de Cristo. Pablo escribe que nosotros somos colaboradores de Dios. Nunca estamos ni en la estación ni en la circunstancia equivocadas cuando somos obedientes a Cristo. Las aguas que no producen ningún resultado cuando nosotros controlamos la situación, podrán tener una red llena cuando somos obedientes al Señor. Solo tenemos que confiar en Él. Por eso todos tenemos que recordar, cuando lanzamos la red, Cristo es capaz de llenarla. Este milagro habrá de ser una experiencia pedagógica. El escultor divino nos ayudará a moldear la vida. Si Simón iba a hacer una roca, su obediencia debía ser probada. Así pues, el cincel está puesto para hacer funcionar su alma.